Muy buenas noches. En esta oportunidad, mi nombre es Jonathan Quispe Escalante. En esta oportunidad voy a exponer, voy a explicar el caso o situación que nos dio, pues en el trabajo de práctica calificada, ¿no? Bueno, tenemos las dos propuestas de los dos candidatos a la presidencia, por así decirlo, que están ¿no? en un debate presidencial para que puedan, pues, en los próximos comicios electorales, que es el señor Manuel Loaiza y el señor Pedro Gómez. En esta situación, Manuel Loaiza nos da tres propuestas un tanto controversiales, y la primera es emitir un nuevo decreto supremo que establezca que ya no será el Congreso, sino el Poder Ejecutivo el que apruebe cada año la ley de presupuesto, de manera que su gobierno tenga mayor discrecionalidad al definir en qué se gastará el dinero. Bueno, este es un tema controversial, ¿no? Porque la situación económica o la parte de la aprobación de presupuestos tiene que estar ligado a un control, ¿no? Y al quitar ese poder al poder legislativo, ya no estaríamos en una democracia, sino estaríamos en un gobierno autoritarismo. ¿Por qué? Porque el gobierno es el quien dice que sí se va a hacer o que no se va a hacer. En cambio, cuando hay un control por parte del Congreso, pues hay una forma de poder apelar a ciertas situaciones de que se apruebe cuánto presupuesto para quién o cuánto para ti. Entonces no, esa situación, entonces estaríamos privando de lo que es de la democracia, ¿no? Porque los congresistas son representantes de sus regiones, ¿no? Entonces ellos quieren o tratan de dar presupuesto o presentar proyectos donde beneficie a cada quien a sus lugares, muy aparte que son representantes nacional, pues son también representantes de cada región. Bueno, esto es, ¿no? Entonces, bueno, y el segundo es emitir un segundo decreto supremo que establezca que, debido a razones extraordinarias, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de crear nuevos impuestos según considere mejor. No, bueno, también es un caso muy controversial, o es un caso un poco tanto más tirado no a la democracia, ¿no? Porque si el gobierno, si se le da todo el poder, esa autoridad al gobierno central o al gobierno, al poder ejecutivo de decidir ciertas situaciones, estaríamos privando de la transparencia, ¿no? De la transparencia, ¿no? Entonces había un déficit en el que las empresas privadas tendrían el temor de querer invertir, o las empresas extranjeras, ¿no? Internacionales que vengan y querer invertir en nuestro país y para poder, no sé, ¿no? Hacer una gran empresa, pero ya no van a querer porque van a decir no, y mañana se les ocurre y me cambian ya no el impuesto al 18%, sino un 22%, un 25%. Entonces es un tema que no es adecuado, ¿no? Para nuestro país. Entonces lo que nosotros necesitamos en la actualidad es inversión en empresas privadas, inversión en empresas extranjeras, que vengan empresas, pero eh, las cosas tienen que ser, pues, dentro del margen de la ley, ¿no? Sin favoritismos para nadie, ni para el uno ni para el blanco, porque el otro es blanco, porque el otro es negro, no. Las leyes son iguales para todos y debería de ser así en el tema de recaudación de impuestos también, ¿no? Entonces la solución a ese sistema sería una transparencia, y tiene que haber una regulación, ¿no? Y un estudio técnico, porque no es que se le ocurre hoy día y mañana eh, le subimos el impuesto. No, no es así. Entonces tiene que haber anteceder un estudio técnico o un estudio de mercado, un estudio de valorizaciones, ¿no? Entonces un trabajo extenso, no es que sea que me ocurre hoy día y mañana lo subimos. Bueno, esa es la situación. Bueno, la otra dice quitarle competencia a los gobiernos regionales y locales para que las decisiones de obras públicas a ejecutar se tomen de manera centralizada en el gobierno de Lima. Estaríamos cayendo, tiene unas propuestas muy controversiales. Estaríamos tratando de limitar la democracia, ¿no? Lo que menos queremos es eso, ¿no? Porque al limitar a los gobiernos descentralizados a ejecutar ciertas obras, ¿no? Obras, o se les de su asignación presupuestal, y que el gobierno central diga qué obras van y qué obras no van, pues no sería viable, porque quien sabe más de la problemática de las regiones, pues son los gobiernos descentralizados, ¿no? Los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, distritales, consejos menores, ¿no? Entonces ellos hacen o realizan expedientes técnicos según el clamor al pueblo. Si el pueblo quiere agua, pues se solicitan las municipalidades, la documentación pertinente, el estudio técnico, se presenta a la municipalidad si tiene presupuesto los ejecuta, ¿no? Depende de la importancia o la necesidad de las personas.
Entonces, pero esas necesidades no lo va a ver el gobierno central, ¿no? Entonces, y además de eso se va a prestar a corrupción. ¿Por qué? Porque como de todas las obras que supuestamente se deberían de dar, ¿quién autoriza? Son ellos. Entonces ya habría un tema de colusión, ¿no? Un tema de favoritismo político, ¿no? Entonces le dicen, no, yo te voy a permitir que hagas tu colegio, pero lo va a hacer tal persona, ¿no? Entonces ya habría una cierta colusión en la parte ejecutiva, en la gestión pública. Bueno, eso es en cuanto al señor Manuel Loaiza, que nos propone esas tres propuestas de cambios drásticos, por así decirlo, al sistema de administración pública, ¿no? Y bueno, pasemos al señor Pedro Gómez. Bueno, su primera propuesta del señor se basa más en la economía nacional, ¿no? En la modificación de la economía nacional. También pretende cambios drásticos a las situaciones económicas que tenemos, ¿no? Pero cada quien tiene su manera de pensar o de proponer, ¿no? Puedes tener una idea errada por medio de juzgar. Bueno, la primera dice que obligar al Banco Central de Reserva a incrementar la emisión de nuevos billetes sin retirar de circulación las actuales, es decir, aumentar la cantidad de dinero para así estimular la economía. O sea, ¿qué hablan de estimular? Es como que estaríamos pasando una situación económica grave y al gobierno se le ocurre, para que no tengamos un déficit económico, vamos a imprimir por persona, para los 30 millones de peruanos vamos a convertir unos 300 mil millones de soles. Pero entonces, el Banco Central de Reserva del Perú es independiente. ¿Y por qué es independiente? Porque de esa manera se garantiza la, estabilidad económica por medio de varias estrategias, ¿no? Aplica estrategias con el tema de la fluctuación del dinero, la fluctuación del dólar, compra dólares para estabilizar la economía y de esa manera estabiliza, ¿no? Pero ¿qué pasa si el gobierno toma control? Si así de por sí ya ciertos funcionarios públicos jalan agua para su caño, o es más, ¿no? Están inmiscuidos en corrupción, favoritismos políticos. Entonces, ¿qué pasaría si toma el control del Banco de Reserva? Entonces habría un problema aún más mayor de lo que ya tenemos en el tema de corrupción, ¿no? Y además, al imprimir más dinero, no es que estemos haciendo bien a nuestra sociedad económicamente, estamos haciendo un daño irreparable, porque en algún momento, o bueno, lo más pronto que tarde, va a haber una inflación o una hiperinflación por ese tema, porque el dinero no es que imprimas con un sustento legal, tiene que haber un sustento de por qué estás imprimiendo el dinero, porque si tenemos una cantidad X fluctuando el dinero en circulación, no sé, hay 1 millón de soles que los se han recaudado y estaban rotos, se desechan, ¿no? Y se produce la misma cantidad para no generar una inflación, porque cuanto más dinero no es que el país sea más rico, sino que pierde el valor, ¿no? Eso. En la segunda es determinar que en ciertos sectores de la economía como minería y pesca queda prohibido que haya inversión privada y que solo empresas estatales pueden operar en estos sectores. Es una idea errada de pensar de que de tratar de privar a la empresa, a las inversiones privadas en esos sectores, porque son sectores que generan bastantes puestos laborales, ¿no? Y tercerizados todavía, porque no solamente es el trabajador ¿no? que labora, sino que detrás de él hay una tienda, hay un mini market, hay un restaurante, hay un transporte. Entonces genera puestos laborales incluso ya tercerizados, ¿no? Ya no el mismo trabajador, sino que todo debajo de él hay más y sucesivamente hay más. Así, bueno, en esta situación, más adelante vamos a plantear ciertas situaciones de aportes, ¿no? De unas propuestas. Dice ahora, aplicar controles precisos en el mercado de los alimentos, es decir, que sean leyes que de la oferta y la demanda las que determinen los precios, sino que exista un equipo de especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas que fije cuánto debe costar un alimento. Es una idea relativamente buena, sí, yo considero que sí, porque hay productos que cuestan la usura de los productos, ¿no? De ciertas entidades que los transportan o que los
que los comercializan sobrevalúan las ciertas situaciones, ¿no? El Estado sí debería de intervenir en el tema de la usura en la usura de los productos. Entonces, ¿pero qué pasa? Pero si el Estado, hay un pero, ¿no? Pero si el Estado entra o interviene de una forma inadecuada, de una forma errada, sin hacer un estudio de mercado, sin hacer un estudio de producción, sin hacer un estudio de logística, sin hacer un estudio de distribución de esos bienes, el inversionista, el capitalista, el empresario, pues le van a hacer perder, entonces nadie va a trabajar para perder y va a empezar a escasear los alimentos en los principales mercados, y así poco a poco se va a ir, ¿no?, extendiendo esta situación, ¿no? Entonces no es un bien, sino que el Estado debe saber intervenir cuándo, cómo y dónde. No es que el Estado intervenga y imponga su autoritarismo y diga, no, tú vas a vender a un sol, pero si a mí me ha costado producirlo a 3 soles, ¿por qué lo voy a vender a un sol? No, pues ese es el precio, ¿no? Ese es lo que tú tienes que vender. Entonces estaríamos generando y entonces el empresario va a decir, pues no, mejor ya no lo vendo, ¿no? Mejor no vendo y no compro y no vendo y no hago nada. ¿Qué pasa? Pues desabastecimiento en los mercados. Bueno, en este contexto, el aporte mío sería en el tema de gestión pública. Tenemos que tener una gestión pública inclusiva, no exclusiva, ¿no? Tenemos que ser todos fiscalizadores. Tenemos que, en el tema de en el tema de asignación presupuestal. El tema de asignación presupuestal no puede hacerse cargo solamente el Ejecutivo, tiene que ser parte del Legislativo para que pueda intervenir y sustentar ciertas posiciones, para que se le pueda asignar presupuesto a sus regiones, ¿no? En este caso, para que puedan atender necesidades y urgencias, entre otras situaciones que el pueblo necesite o requiera, porque el gobierno descentralizado es el que más sabe de su zona, de su localidad, sabe lo que la gente quiere, sabe lo que la gente necesita, ¿no? Y con qué urgencia, si es urgente, no es urgente, él los analiza, le dan el dinero y él dispone ese dinero en qué proyectos de inversión, infraestructura o proyectos de economía que pueda asignar, depende al orden de importancia, ¿no? Al orden de importancia de los proyectos o dimensión, de los expedientes técnicos que se puedan presentar, ¿no? Ahora, en el segundo caso, ¿no?, de Manuel Loaiza nos dice que el Ejecutivo pueda, lo que él propone es de que el Ejecutivo tenga la autoridad, ¿no?, de que pueda adicionar o crear nuevos impuestos a pagar ¿no? Entonces también estaría mal, porque ya no estaríamos en una sociedad democrática, ¿no? Estaríamos en una sociedad antidemocrática donde el Estado, o es más, ni el Estado, sino en la parte del área, el Poder Ejecutivo tenga el control absoluto de la economía nacional. Entonces no puede ser así, tiene que haber un control, un estudio técnico, tiene que haber los profesionales que se encarguen, ¿no? Pero no tenemos profesionales especializados en los temas de impuestos, ¿no? Bueno, en el otro son que le propone quitar a los gobiernos regionales la autoridad, ¿no?, de las decisiones de qué obras ejecutar y qué obras no, como antes yo lo mencionaba. Bueno, si el Estado, ¿no?, o si el Poder Ejecutivo intenta, no sé, o autoriza o desautoriza cierta ejecución de algunos proyectos, no sería factible. ¿Por qué? Porque el gobierno central o el Poder Ejecutivo no sabe la realidad de la situación de lo que viven más allá, ¿no? Más que saben, creo que de la zona, de que Miraflores, que Lima, que Callao, creo que hasta ahí llega su capacidad de gestión, porque más allá no pueden. Yo en lo personal he visto que no tienen esa capacidad, y peor aún, si le van a dar la autorización o la autoridad de que él decida o no hacer obras en otros sitios, pues nunca se van a hacer obras de necesidad social, ¿no? No se van a hacer porque ellos no ven, o sea, no saben la realidad o la necesidad de la gente de campo o la gente de las regiones o de provincia, ¿no? El que sí sabe son los gobiernos, o sea, los gobiernos descentralizados, los alcaldes, gobernadores regionales, ¿no?, alcaldes de consejos menores, distritales, ¿no?
Por ejemplo, no creo que sepa el gobierno la necesidad que tienen por allá por Cusco, por selva de Cusco, por la selva de Puno, ¿no? Hay cosas que ellos obvian o no saben, ¿no? Entonces, para eso están de apoyo los gobiernos descentralizados, para que puedan ejecutar, ¿no? Ciertas obras según ellos consideren convenientes, según la necesidad o el clamor de su pueblo, ¿no? Bueno, esa es la solución, sería tener un gobierno inclusivo, ¿no? En vez de tener un gobierno exclusivo, o sea, que excluya, ¿no? Entonces, el poder tiene que ser distribuido para que haya un control, porque si solamente uno tiene el control de todo, pues ese uno va a hacer lo que cree por conveniente, porque para su lógica, para su perspectiva de él, está bien, ¿no? Pero si un ente controlador de que está fiscalizando ciertas situaciones, pues obviamente le va a abrir, no, esto no es así, esto es de diferente manera. Entonces esa es la manera, entonces ahí eh, tiene que ser éticos, ¿no? El gobierno central de no querer tomar el poder absoluto, porque no se puede tomar un poder absoluto si ya estaríamos entrando en un estado autoritario, ¿no? Estaríamos ya no en una democracia. Bueno, venimos con Pedro Gómez, que nos propone producir o imprimir más billetes, ¿no? O sea, no tendría sentido, porque el imprimir billetes no nos soluciona el tema con el problema económico, ¿no? Más que solucionar, perjudica más, porque el dinero perdería su valor y ciertas cosas también perderían su valor. Entonces no es que el Banco Central de Reserva tiene que ser así, o sea, en la actualidad es autónoma, ¿no? de las decisiones que toma, y tiene que seguir siendo así, porque es un poder donde ya no se puede poner más los funcionarios públicos ya no pueden meter más ahí las narices, porque, hablando coloquialmente, no pueden meter las narices ahí porque harían un daño irreparable a nuestro progreso económico que hemos tenido ahora, porque bueno, el peruano es, es trabajador, es emprendedor. Lo que deberíamos nosotros es aprovechar esas fortalezas que tiene o que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para poder progresar económicamente, ¿no? Y más bien fortalecer esas capacidades para ya no convertirnos en un país de tercermundista, sino un primermundista, ¿no? De que pueda exportar productos, hacer negocios internacionales, poder exportar nuestras materias primas, podemos transportar, ya no materia prima, podemos mandar procesados, tenemos varias cosas. El país es diverso, nuestro país es diverso en ámbito agrícola, en ámbito pesquera, en ámbito minera. Somos un país muy diverso, es muy aparte que es pluricultural, es plurieconómico, por así decirlo, porque el peruano saca, el peruano se las inventa, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esas fortalezas que tenemos, porque no todos los países tienen las mismas posibilidades, ¿no? Solamente nos falta una buena administración pública, y con eso yo creo que ya la hacemos bueno, es en el ámbito del imprimir dinero, ¿no? Según el señor Pedro Gómez, que nos propone eso, ¿no? Es un tanto descabellada esa propuesta. Bueno, dice determinar que ciertos sectores de la economía, como minería o pesca, quedan prohibidos. O sea, lo que quiere el señor es limitar, o privar en su totalidad la inversión privada en el sector pesca y minería. Entonces, al hacer eso, el sector privado es un pilar fundamental de la generación del empleo, ¿no? Entonces, si privamos al sector minero, en el sector de la pesca, que solamente la administre, o sea, una empresa estatal, pues obviamente vamos a tener problemas, ¿no? Desempleos, vamos a tener déficit, vamos a tener más corrupción de la que ya tenemos. Son factores de que no estamos, o sería, si ahorita no podemos solucionar este problema, pues con eso va a ser peor, ¿no? Si bien es cierto, las empresas mineras generan gran cantidad de puestos laborales, ¿no? Desde el área de comidas, desde el área de transportes, el área de administrativas, el área de ejecución, ¿no? Entonces, y muy aparte de eso, ¿no?
Después del trabajador todavía hay otros que abastecen a las familias, canasta básica, producción al agricultor, y es una cadena de flujo económico, ¿no? En el que nosotros tenemos que reforzar esos, pero sí tenemos que tener limitaciones en este rubro, ¿no? Bueno, tenemos aplicar controles de precio al mercado de alimentos. Es un tanto no tan favorable para nuestro país. O bueno, aunque sí podría ser si es siempre en cuanto el Estado sepa intervenir en esta situación. Entonces lo que yo sugeriría en este campo es de que el Estado contrate profesionales que hagan un estudio de mercado de cuánto cuesta producir un producto, ¿no? Para no afectar al consumidor ni al productor, ¿no? Es como si el agricultor le cuesta producir la papa a 30 céntimos por kilo, ¿no? Y viene el comprador, el intermediario, y le compra 50 céntimos el kilo, ¿ya? Porque él tiene que tener un margen de ganancia. Ahora él considera que va a ser otros 50 céntimos y él ya puede vender a un sol. Pero ¿qué pasa si el Estado viene e impone su precio? No, tú vas a vender 50 céntimos. ¿Le va a convenir? No le va a convenir. Entonces estaríamos matando la inversión privada en ese campo, estaríamos generando un desabastecimiento en cadena, ¿no? Si el intermediario ya no le compra al agricultor, el agricultor ya no va a producir. Si ya no va a producir, ya no va a comprar fertilizante. Si ya no va a comprar fertilizante, la ferretería o los centros agrícolas ya no van a producir. Y es una cadena. Entonces tiene que saber cómo intervenir. En el ámbito económico es así lo que fluctúa el tema económico, ¿no? Bueno, dado esto, bueno, me gusto, voy a porque se ha hecho más extensa esta, este video, ¿no? Bueno, entonces, buenas tardes, un gusto.